podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, sexta parte, episodio 12. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. La masonería Rothschild en la independencia de América. Desenmascarando a Simón Bolívar. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Este asunto de Aime Bonpland sirvió para alimentar toda una leyenda negra contra el doctor Gaspar Rodríguez de Francia y para justificar en su momento la intención de Bolívar de invadir Paraguay. Lo cierto y concreto es que Bonpland estuvo imposibilitado para viajar por 10 años, no prisionero en una cárcel, ya que instaló una colonia de explotación de yerba mate en plena frontera disputada todavía con Argentina, sin permiso del gobierno. Durante este periodo, ejerció su profesión de médico y se ocupaba de la agricultura, ganadería y también de industrias menores, naturalista, viajero, amigo de Alejandro de Humboldt, enviado a La Plata en 1817, utilizando la misma careta que los otros agentes de los Borbones, quienes solían establecerse también como comerciantes, gracias a Pedro Saguier, que era el hombre de la red de los Borbones en Buenos Aires. Bonpland llegó fraudulentamente al Paraguay, fue bloqueado en el país y se convirtió durante años en un gran ganadero, agricultor e industrial rico. Pero para el resto del mundo estaba encerrado en las húmedas losas de una mazmorra, de modo que Bolívar, Humboldt y otros desencadenaron en su favor una clamorosa campaña mundial extraordinaria para la época. Pero ello no solo sucedía por la fama del sabio, sino porque Bonpland era nada más y nada menos que Paz, gran mestre de la Gran Logia de Francia, masón y miembro de la Academia de Ciencias de Francia. Bolívar y Pedro I, emperador del Brasil y líder de la masonería en dicho territorio, reclamaron enérgicamente al doctor Gaspar Rodríguez de Francia su liberación. Pero el doctor Francia no lo liberó de inmediato. Lo liberó casi 10 años después de tomarlo prisionero y sin permitírsele llevar ni una sola colección de insectos y plantas y ningún integrante de su familia. Bonpland no dejaba de escribir a sus amigos sobre su salud floreciente, sus facilidades en el país, sus logros financieros, su prosperidad. Está claro que no era el verdadero motivo sino derrocar a quien Bolívar consideraba un tirano odioso, porque era un revolucionario que él no comprendía, con concepciones diametralmente opuestas a las suyas. Diametralmente opuestas porque el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia siempre se opuso tajantemente a toda idea de dependencia externa. Era un convencido nacionalista que entendió el delicado momento histórico y las amenazas externas para la integridad e inclusive la propia existencia del Paraguay. A continuación, relataremos algunos de sus escritos y discursos en ese sentido. Gaspar Rodríguez de Francia al ministro Benítez. La verdad solo es verdad,
cuando ella responde a la necesidad histórica. Y si tú planteas una verdad que hoy no es aplicable, es una demagogía. Yo le he planteado la unidad, pero con autonomía de las acciones creadas y por crearse. Es lo único viable en el presente y lo más inconveniente y necesario para el continente. La autonomía es una verdad porque estamos viviendo el nacimiento de las naciones y la desaparición de las mismas. Nosotros obstaculizamos sus acciones, hemos independizado y desarrollado sin negociar con el extranjero nuestra soberanía. ¿Cómo crees que San Martín hubiese podido mantener y equipar su enorme ejército si no contara con empréstitos británicos? Inglaterra ya había invertido 20 millones de libras en nuestros países del continente, menos en el nuestro, donde no le permití que pusiera ningún centavo de su sucio dinero. Cada inversión de los ingleses es una atadura más a nuestros pueblos. Cada inversión es un nuevo golpe al proceso revolucionario en el continente. El sabio francés Juan Ricardo Grandsir, con respecto a la situación de la población, escribía en 1824: «Debo decir, en honor a la verdad, que todo lo que veo aquí, los habitantes del Paraguay gozan desde hace 12 años de una paz perfecta, bajo una buena administración. El contraste es, en todo concepto, sorprendente con los países que he cruzado hasta ahora. Se viaja por el Paraguay sin armas. Las puertas de las casas apenas se cierran, pues todo ladrón es castigado con pena de muerte. Todo el mundo trabaja. El conocimiento es riqueza». Muchas gracias por asistir al episodio 12 de este excelente trabajo llamado Globalismo. Voz en off, Miguel Yegros.